Cine, literatura. Claro, Cineratura. Un espacio donde imágenes, palabras Y por qué no, un poco de música hacen parte de una misma expresión. Cineratura, entre luces y letras. Un tema tabú para muchos, de respeto para otros y una realidad para algunos. Pero, ¿en verdad existen las brujas? Bienvenidos a Cinelatura. Hoy hablaremos de brujería. Adelante, María José Alvarado. Así es, Camila Lugo, pero antes déjame saludar a nuestra querida audiencia de Onda Nocturna que siempre está pendiente de nosotros. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Para empezar, ¿qué quiere decir la palabra brujería? Cuéntanos, Cristian Rentería. Conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. La brujería es una categoría amplia y heterogénea, condenada por las religiones tradicionales y vinculada con el paganismo. Ha existido desde la antigüedad, aunque no necesariamente con ese mismo nombre, ni comprendida de la misma manera que en la actualidad. Es difícil saber cuándo empezó a usarse el vocablo bruja y su derivado brujería, pues se desconoce su origen y hay razones para pensar que se trata de una palabra con etimología prerromana, quizás celta o germánica. En todo caso, el primer registro documentado de la palabra escrita como brusa data en Europa del siglo XIII. Nos sumergimos en las historias, narraciones y mundos que se crean desde la palabra. Lectura a varias voces en Cineratura. Existen dos tipos de brujería, la magia blanca y la magia negra. Está el libro de la magia blanca, que habla sobre aquellos actos de liturgia mágica cuya naturaleza es benéfica, para el bien propio o de los demás. En magia negra tenemos el libro Guía de Vudú en español de Félix Off. Su objetivo no son comúnmente aceptados por la sociedad donde se producen y que en general tienen un fin personal, egoísta y propio sin pensar en las consecuencias sociales o públicas. También tenemos el libro del año de las brujas. La unión de su madre con un extranjero de piel oscura provoca la desgracia de su orgullosa familia. Y si tú también quieres descubrir una historia sorprendente, no te puedes perder El año de las brujas, de Alexis Henderson. Por último, la exposición en Bélgica que recorre la iconografía de las hechiceras que inmortalizó el pintor, que era un caldero hirviente rodeado de viejas que preparaban pócimas. El gato negro o la escoba voladora son los atributos que en casi todo el mundo se identificaban tradicionalmente con el universo de la brujería. Es muy importante que sigan conectados con nosotros para no perderse de las recomendaciones que les daremos a continuación. La melodía está presente en nuestra cotidianidad y nos sigue a todas partes. El recomendado musical, aquí, en Cineratura. Antes de empezar con el cine, los dejaremos con una de las canciones más icónicas del mundo de las brujas. Se llama Cantiga de Brujas. Asoma tenue la aurora, ya bosteza la noche y se va a dormir. Se cambia de muda el amanecer, se lava la cara al vivir. La mañana se desperezó, cuenta una historia, un juglar y su voz tiembla de miedo al recordar la noche de brujas de ayer. La interpretación es por la banda española Mago de Oz, la cual hace parte del álbum Iradein en el año 2016 y además con la colaboración de Diva Satánica aportando por primera vez guturales en la canción de la banda. Y por último, la aparición de la actriz de cine erótico Apolonia La Piedra, que es quien interpreta el video musical. Acción, drama, misterio. Esto y más
en la recomendación cinematográfica, aquí, en Cineratura. Ahora sí llegó el momento para dar espacio al cine del mundo del terror. Empezamos con el top 3 de las películas de brujería. En el tercer lugar está Me enamoré de una bruja. En segundo lugar tenemos La bruja novata. Y el primer lugar lo ocupa la película Hassan, La brujería a través de los tiempos. Me enamoré de una bruja. Es un clásico en el cine que habla de cómo William Horrick pertenece a una familia de hechiceros y se enamora locamente de un famoso editor, Shepard Ederson, que está a punto de contraer matrimonio. La joven bruja no duda de utilizar uno de sus conjuros para enamorarlo. Por otro lado, La bruja novata, del director Robert Stevenson, publicada en 1971, habla sobre una bruja novata y 3 chicos a su cuidado. Viajan a tierras encantadas para preparar su magia contra la nazis. Finalmente, La brujería a través de los tiempos es una película muda estrenada en 1922. Es estilo documental y muestra varias secuencias de terror. También es considerada de las mejores películas de brujería, ya que muestra representaciones gráficas de tortura. En la plataforma de Netflix podemos encontrar The Witcher, una de las mejores series. Es una fantasía con historias de brujas y brujería, y está basada en los libros de Geralt of Rivia. El arte no se queda atrás en este programa. Tenemos obras y esculturas sobre este tema. En obras de artes tenemos lavaquiles. Están en el Museo de Indianápolis de Estados Unidos. Interpretan 2 adivinas de la antigua Grecia, destripando un ave para ver el futuro en sus entrañas, mientras sufren una especie de éxtasis profético. Otra obra influyente es El huevo negro. La mujer escarlata es un autorretrato de la mejoría Cameron, sujetando un huevo negro ya que su artista era aficionado a la brujería. La persecución de las brujas y los juicios de Inquisición en España tienen una obra en donde representan los principios en el siglo XV hasta el siglo XVIII, de cómo se producía la persecución de las brujas en toda Europa. Hablando ya de esculturas, primeramente está Madonna de Brujas por Miguel Ángel en 1904. Se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de las Brujas en Bélgica y representa a la Virgen de las Brujas. La escultura del diablo en Estados Unidos representa la fiesta del diablo, donde se alaba. Tiene el torso de un hombre musculoso, las patas y cabeza de chivo, con cuernos y alas. Y ahora los dejamos con esta canción, Brujería, que nos lleva al contexto de cuando estamos en reuniones con amigos y hacemos comentarios de manera jocosa sobre amarres y la famosa agua de calzón. Andas diciendo que es brujería, que algo te hice y no me puedes olvidar. Tenga poquitos, la verdad diga que otra de estas no se la pudo encontrar. No que las puedes, que no sé cuánto, ya me dijeron que batallas para dormir. Esta canción es interpretada por la cantante Yuridia del presente año 2022 por Sony Music, para esos amores imposibles que han sido difíciles de olvidar, como si hubiese sido un hechizo. Todas las voces son bienvenidas, invitados que nos comparten sus conocimientos y experiencias, aquí en Cineratura. Ahora tenemos 3 invitados que nos van a hablar sobre brujería. Ellos son Javier Castaño, docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. También Soreliana Hernández, directora del convento Mazarelo. Y por último, Catalina Cardona, estudiante de psicología. Como primera pregunta, ¿creen en la brujería? Gracias por invitarme a esta breve entrevista. Soy Javier Castaño Vera, soy docente universitario, actualmente estoy vinculado con la Universidad Cooperativa de Colombia, soy comunicador social periodista, tengo una especialización en creación fotográfica y tengo una maravillosa maestría en dramaturgia y dirección escénica. La brujería es una de las grandes leyendas que vienen de la época medieval. La brujería se utilizó para que la Iglesia Católica lograra martirizar a todas aquellas mujeres que tenían un nivel de inteligencia inclusive superior a algunos jerarcas, tanto de la Iglesia como de los reinados que habían en la época, en los grandes reinados y los grandes latifundios que había en la época medieval. La Iglesia, en nombre de Dios, condenó a estas
mujeres por inteligentes, por trabajadoras, por estar intelectualmente mucho más activas que algunos hombres, que en algunas sociedades machistas, y fueron condenadas a la hoguera. Las brujas, de todas maneras, las leyendas dicen que fueron consolidando sus aquelarres y todas sus condiciones para subyugar al hombre como tal, pero de todas maneras esto es una condición básicamente ficticia. En la actualidad la brujería, la magia blanca, la magia negra sigue consolidándose. Hay lugares como Cuba, como Haití, como toda esta zona del Caribe, lo que corresponde a Brasil, en fin, ahí hay unos ritos que se le achacan a las brujas. Pero como diría mi padre, que en paz descanse, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Entonces la primera pregunta es si creo en brujería. Pues la respuesta es principalmente que la brujería, el esoterismo, las prácticas de mal, de alianzas con el diablo y pactos y todas esas cosas siempre han existido y existen, y son realmente actos en contra de Dios, de su bondad, de su amor. Las personas que practican este tipo de cosas lo que hacen es abrir puertas al mal y negarse a la gracia y al amor del Señor. Todo tiene camino de ida y de vuelta, pero mientras tanto es un proceso como de degradación, por así decirlo, como del ser hijo de Dios, porque sabemos que todos fuimos creados por Dios, y creados por Dios somos creados para el amor, o sea, para el servicio, para el bienestar propio, pero sobre todo para el bienestar de los otros. Entonces, bueno, obviamente sí, hay todo ese tipo de prácticas y de mal. Hola, mi nombre es Catalina Carmona, soy estudiante de psicología. Con respecto a la pregunta que me hacen sobre si creo en la brujería y si creo también en los libros sobre amarre y ese tipo de prácticas, la respuesta es sí. Creo en eso porque he tenido familiares y personas cercanas a mí, amigos, que han solicitado estos servicios y les ha funcionado. También creo en esto porque conozco personas que han sido también víctimas de la brujería, como por ejemplo que los han vuelto locos o que les han colocado cosas en sus comidas o en sus bebidas para tener amarrado a su pareja o para hacerle daño a otra persona, como por ejemplo para que la pareja de alguien sienta como fastidio o aborrezca a su pareja para estar con alguien más. También tengo familiares que han hecho este tipo de prácticas buscando mantener prosperidad o intentando tener a su pareja a su lado sin que se vaya con otra persona. También he escuchado que hay personas que tienen de pronto problemas con cosas que ven o sienten, y también solicitan estos servicios para que estas personas les alejen como las malas energías o estas cosas del más allá que los están como acechando. Entonces sí creo que la brujería existe. La otra pregunta es, ¿creen en los libros sobre amarres y prácticas de brujería? ¿Creen que son verdaderos y por qué? La literatura que existe sobre todos los ritos, todas las consejas, todas las estructuras para amarres, para amarrar al ser humano, al ser querido, para que no te engañen, para ganar loterías, todas estas cosas son una ficción. Desgraciadamente la población que tiene un gran
un alto grado de analfabetismo, determinan necesariamente esas creencias. Estas son creencias, como le decía al principio, atávicas, y se pretende con eso subyugar las creencias populares. Realmente la gente todavía come mucho cuento con respecto a eso. Hay ritos satánicos, especialmente en Semana Santa o el Día de los Santos Inocentes, pero como le digo, eso corresponde a lo atávico. Ahí no tenemos ninguna condición científica que apoye eso, pero la gente se deja impresionar, y desde lo psicológico la gente cree que está embrujada y cae fácilmente en esas condiciones que realmente no tienen nada que ver con la realidad. Y bueno, todos esos escritos, libros y todos esos rituales que normalmente pues hay, como en todo, ¿cierto? Hay quienes escriben, dejan como la memoria de las cosas. Hay gente que escribe para bien, también hay gente que escribe para el mal. Y todas esas prácticas pues y todos esos rituales pues sí, son escritos, son cosas que a través de las cuales la gente busca hacer el mal. Sin embargo, por encima de todo eso está la gracia y el amor de Dios. Entonces, es verdad que hay personas que buscan hacer el mal, pero también es cierto que por encima de todo está el Señor, y que el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación, el orden sacerdotal, el matrimonio, la unción de los enfermos, son canales de gracias, son los 7 sacramentos que el Señor, pues que el Espíritu Santo, el Señor ha dado a la Iglesia, y son canales de gracia a través de los cuales también hacemos frente como a la ola de mal que puede haber sobre nosotros. Por eso, desde el bautismo fuimos consagrados para el Señor. Y una persona que ha sido bautizada como católico en la Iglesia Católica, que es la iglesia que tiene el bautismo instituido por Cristo, pues ese sacramento es indeleble y no se le quitará nunca jamás. Así reniegue de Dios, así vaya en contra de ese sacramento, así se bautice de cualquier otra cosa, de lo bueno o de lo malo, pues no hay otro bautismo diferente a ese bautismo de quien recibió en la Iglesia Católica. Entonces, la propuesta, la idea, la necesidad es aumentar la gracia, porque la fe no crece como una planta. La fe hay que ayudarla a crecer en el corazón de cada persona, en el ser de cada persona. Entonces, todo ese mal existe, todo ese mal hace daño, sí, pero todo ese mal es contrarrestado también por la gracia y por la vida sacramental y mariana, porque hay una arma poderosísima contra el mal que se llama el Santo Rosario, que se llama esa corona a la Virgen con la oración. Bueno, pues espero te haya servido de algo. Creo que estos libros sí existen, de hechicerías y de amarre y todas estas cosas, porque como lo dije anteriormente, he tenido familiares y personas cercanas que han solicitado estos servicios, tíos, mi mamá, que han ido a estos lugares donde les han leído la suerte, les han leído el tabaco al revés, les han dicho cosas de nuestra familia que son muy personales y que solamente podríamos saberlo nosotros. Y esas personas nos dicen todo eso. Entonces, pues sí, la verdad es que yo sí creo en estas cosas. Bueno, espero que les haya servido mi respuesta y que estén muy bien. Hasta luego. Esta historia nos las contaba mi abuela. Le sucedió cuando recién había nacido. Ella era originaria de un pueblo de Antioquia llamado Segovia. En aquellos años el pueblo se encontraba menos poblado y mi bisabuelo tenía una casa muy humilde de barro con techo de lámina en donde vivía con mi bisabuela. Mi abuela fue su primera hija y ellos se encontraban muy contentos por su llegada. Habían transcurrido 3 meses desde su nacimiento cuando por la noche mi abuelo escuchaba que algo se posaba sobre el techo de su casa. Esto lo escuchó un par de noches, pero no le pareció extraño, ya que habiendo tanta vegetación en los alrededores, pensó que se trataba de algún tipo de ave nocturna.
y nada más. Así pasaron cerca de 2 semanas, y justo fue cuando comenzó a inquietarse debido a que mi abuela presentaba un tipo de irritación en la piel y lloraba sin parar. Después de que se escuchaba que algo se posaba en el techo de mi bisabuelo, estaba preocupado, pero no relacionaba los dos hechos. El malestar de mi abuela con aquello del techo, hasta que una mañana en que mi abuelo salía muy temprano a trabajar al campo, se cruzaron en su camino un matrimonio que vivía también en el pueblo. Lo saludaron como normalmente acostumbraban los habitantes del lugar. Él respondió el saludo y se disponía a seguir su camino cuando la mujer le murmuró algo a su marido. Y este llamó por su nombre a mi bisabuelo. Le dijo que quería decirle algo importante. Mi abuelo escuchó. Él le dijo: Juan, ten mucho cuidado porque dice mi mujer que en las noches ha visto cómo llega una bruja sobre tu casa. ¿Y sabes por qué precisamente en tu casa? Mi abuelo respondió que no. Y la mujer de su vecino le dijo: por tu hija recién nacida que no ha sido bautizada. Se la quiere llevar, y sí, ya ha estado varias veces sobre su casa y seguramente ya ha intentado llevársela o ya la ha mordido con su lengua. Les dijo: ten cuidado. Agradeció y siguieron sus caminos. Deben saber que en el lugar de donde eran mis abuelos en aquel entonces solían ser muy populares las creencias en brujas y otros seres, así que mi bisabuelo se lo tomó muy en serio. Fue a ver al padre en la iglesia del pueblo. Le platicó lo que habían dicho sus vecinos. En realidad, él no creyó que esto fuera verdad, así que recomendó que rezara por las noches y le dio unas cruces de palmas bendecidas y dijo que así estaría bien. Mi bisabuelo confió en que esto fuera suficiente y así lo hizo. Pero al cabo de una semana la situación seguía igual. Mi abuela con esas extrañas irritaciones en la piel y seguían escuchando esto que llegaba en las noches. Mi bisabuelo salió a revisar qué había sobre el techo, pero no lograba ver nada. Otro día por la mañana volvió a encontrar a sus vecinos nuevamente y después de saludarse en esta ocasión la mujer le habló y le dijo: don Juan, tiene que hacer algo, si no quiere que a su niña se la lleve o la arañen. Mi bisabuelo les dijo que había ido con el sacerdote del pueblo y la mujer emitía una risa burlona y le recomendó que mejor fuera con una mujer del pueblo, la cual tenía fama de bruja y curandera. Mi bisabuelo agradeció y decidió que iría con aquella mujer, ya que se encontraba realmente preocupado. Más tarde, por la noche, acudió a casa de esta mujer. Cuando le abrió, lo saludó por su nombre y lo invitó a pasar, antes de que dijera nada. La mujer le dijo que aún estaban a tiempo. Mi bisabuelo le preguntó: ¿a tiempo de qué? Y la mujer le dijo: a tiempo de que la bruja se llevara a su hija o que terminara de chuparla. Él se sorprendió y le relató que la bruja que lo visitaba había estado bebiéndole la vida a su hija y que aunque él quisiera protegerla le resultaba difícil ya que no podía verla y que por las noches su hija lloraba debido a que la bruja metía por las rendijas del techo su lengua, la cual era muy larga, y así era como le bebía la vida de mi abuela. Le explicó que las extrañas irritaciones eran resultado de esto, pero que no debía preocuparse, ya que le diría cómo atraparla para que no le hiciera más daño. Le dijo que tendría que conseguir unas tijeras completamente de metal, una soga y agua bendita e ir a bendecir la soga, y las tijeras con el sacerdote, y ya que las tuvieran, debía meter las tijeras debajo de donde dormía mi abuela. Y así una vez que escuchara llegar a la bruja al techo de su casa, tenía que esperar un par de minutos, que es cuando la bruja metía la lengua, y enseguida debía tomar la soga y rezar un Padre Nuestro cuando terminara. Debía hacer un nudo y rociar la soga con agua bendita, y enseguida rezar otro Padre Nuestro, y terminar haciendo un nudo, rociando nuevamente la soga. Debía hacer esto 13 veces, y cuando hubiera terminado, tenía que sacar las tijeras y cortar justo encima de donde se encontraba mi abuela. La idea era cortar la lengua aunque no la viera, pero le dijo ahí estaría con toda seguridad. Le advirtió que la bruja gritaría después de esto y que él la podría ver. Además, que estaría atada y podría matarla, si así quería. Ya que no podría irse, le recomendó el fuego, era lo más efectivo, y también le dijo que se preparara, ya que lo que vería sería inusual e impactante. Le advirtió que si cortaba la soga, la bruja quedaría libre, así que tomara todas las precauciones necesarias una vez que lo hubiera atrapado. Mi bisabuelo preguntó cuánto le cobraría por aquello que le estaba diciendo, a lo que la mujer le dijo:
no sería nada. Quizás saber por qué lo ayudaba, y también preguntó si siendo una bruja, por qué le ayudaba a atrapar a otro. La mujer se echó a reír y le dijo que ella no era una bruja, que ella tenía un don y que se dedicaba únicamente a ayudar, y que además ella sabía que no tenía dinero, por lo que se daba por bien pagada, con saber que mi abuela viviría. La precaución de mi bisabuelo era mayor a cualquier duda o miedo, así que hizo todo lo que esta mujer le recomendó. Una vez que oscureció, preparó todo como la mujer le había dicho, y cuando escuchó postrarse a la bruja en su techo, esperó unos minutos e inició con los rezos y los nudos una vez más que terminó. El último nudo sacó las tijeras y cortó el aire sobre mi abuela, y escuchó un horrible grito provenir del techo de su casa. Salió enseguida y con una escalera subió a ver lo que se encontraba en el techo. Cuenta mi bisabuelo que lo que ahí estaba era lo más horrible que vio jamás. Era algo que no parecía humano, no tenía piernas ni ojos, sus brazos parecían ser patas de una araña, y con estos eran los que se arrastraban sus rostros, parecía completamente deformado. Pero la ausencia de estos ojos le daba una apariencia completamente aterradora. Y a pesar de todo, el horror pudo reconocer a esta bruja. Se trataba de una vecina, amiga de mi bisabuela. Era madre de 2 niños pequeños. Su esposo había emigrado a otro estado en busca de trabajo y llevaba una buena relación con mi bisabuela. Le ató esos brazos deformes y la bajó con repulsión. La bruja le pedía que la dejara ir y le decía que por favor. Y le decía, por favor Juan, déjame ir. Te prometo no volver a tu casa, por favor. Mi bisabuelo estaba muy enojado y su intención era quemarla como le habían recomendado, y casi llegó a hacerlo. Tenía la hoguera ardiendo. Utilizó bastante madera ya que era muy grande. Se disponía a arrojarla, pero la bruja vuelve a rogar por su vida. Pero esta vez pidió por sus hijos. Por favor, Juan, déjame ir. Hazlo por mis hijos. Si me matas, ellos se van a quedar solitos. Solo me tienen a mí. Su papá no creo que vuelva. Esto conmovió a mi bisabuelo, pero lo cuestionó. ¿Por qué si tienes hijos, andas haciendo estas fregaderas con los hijos de los demás? Le dijo que lo hacía por sobrevivir, pero que le juraba por sus mismos hijos que si la dejaba ir, jamás se volvería a presentar en su casa y que nunca más le vería, que se iría del pueblo, pero que por favor la dejara ir. Conmovido mi bisabuelo pensó en aquellos niños, los cuales eran muy pequeños y él conocía. La dejó ir no sin antes advertirle que si la volvía a ver en el pueblo o en su casa la mataría, y además les diría a todos lo que era. Ya tenía la hoguera ardiendo. Utilizó bastante madera ya que era muy grande, se disponía a arrojarla. Pero la bruja vuelve a rogar por su vida, pero esta vez pidió por sus hijos. Por favor Juan, déjame ir, hazlo por mis hijos. Si los matas a ellos van a quedar solitos, solo me tienen a mí porque su papá no creo que vuelva. Esto conmovió a mi bisabuelo, pero lo cuestionó. ¿Por qué si tienes hijos andas haciendo estas fregaderas con los hijos de los demás? Le dijo que lo hacía por sobrevivir, pero que le juraba por sus mismos hijos que si la dejaba ir, jamás se volvería a presentar en su casa, que nunca más la vería, que se iría del pueblo, pero que por favor la dejara ir. Conmovido, mi bisabuelo pensó en aquellos niños, los cuales eran muy pequeños y él conocía. La dejó ir, no sin antes advertirle que si la volvía a ver en el pueblo o en su casa, la mataría. Y además le diría a todos lo que... Cuenta mi bisabuelo que la bruja le aseguró cumpliría con todo lo que le pidiera. Entonces sacó la soga y la cortó frente a ella increíblemente. La vio elevarse por los aires y desaparecer en la oscuridad de la noche. Nunca la volvió a ver en el pueblo, ni mucho menos en su casa. Espero les haya gustado el contenido sobre este tema tan intrigante. Después de haber escuchado este podcast, ¿cree usted en la brujería? ¿Quién les habla? María Camila Angulo, María José Alvarado y Cristian Rentería. Chao, chao.